Buen día y bienvenidos a este video donde hablaremos acerca de las reformas constitucionales correspondientes al periodo de 1853 a 1858, en la cual encontramos la Constitución neogranadina que rigió a la República de la Nueva Granada. En este periodo podemos resaltar el liberalismo y el inicio del federalismo. Un aspecto importante y con el cual podríamos dar paso a las reformas posteriores es la creación del TGC, el Tribunal de Garantías Constitucionales. A continuación, mis compañeros ahondarán en el tema. Continuamos con la llegada a la presidencia de la República del dirigente conservador Laureano Gómez en el periodo constituyente de 1950 a 1954. A medida que el gobierno de Gómez avanzó, la violencia en el país se fue incrementando considerablemente. Con el acto 01 del 9 de diciembre de 1952 se convocó una asamblea constituyente con el fin de hacer una contrarreforma, la cual se presentó el proyecto como tal en 1953, el 11 de febrero, con modificaciones algo autoritarias y convencionales. Después, con la llegada del golpe de Estado del general Gustavo Rojas Pinilla, apoyado por quienes iban en contra de Gómez, e incluso el 15 de junio la Corte Suprema de Justicia lo respaldó, se empieza a hablar de una reforma judicial. La reforma, la cual hablaba de proponer que la jurisdicción del trabajo fuera absorbida por la rama judicial. Aquí empieza el conflicto del poder militar, del gobierno militar, después de un tiempo de júbilo nacional. Una de las grandes reformas fue que el general Rojas Pinilla propone un tribunal de garantías constitucionales para Colombia. Se trataba de poner fin a la función del juez de constitucionalidad que desempeñaba la Corte Suprema de Justicia. La defensa judicial de la Constitución era una cuestión sensible para el Ejecutivo, pues recordemos que la Corte se encargaba de juzgar la constitucionalidad de las leyes y algunos decretos, tales como los que eran dictados por el gobierno, y precisamente el general Rojas Pinilla tenía estas herramientas legales. La propuesta del gobierno consistía en asignar al Tribunal de Garantías Constitucionales al estudio de la asequibilidad de las leyes y algunos decretos con fuerza de ley. Como se observa, la reforma apuntaba a resolver dos problemas vigentes. La primera, el déficit técnico de la justicia constitucional en cabeza de la Corte y la influencia de la política en los fallos. Y el segundo es que era la facultad que tenía la Corte Suprema, que era un privilegio extraorbitante que no armoniza con un régimen realmente democrático, pues no podía colocarse una rama del poder público por encima de las otras, ni mucho menos de la que tiene como función esencial legislar. Continuando, el Tribunal de Garantías Constitucionales viajó de España a Colombia. El Tribunal de Garantías Constitucionales fue propuesto por el régimen militar para la Colombia de 1953, surgida después de la posguerra, es decir, para la época por la cual se empezaba a expandirse por Europa el modelo de control constitucional concentrado propuesto por Hans Kelsen, en el cual se le confiaba a un tribunal especializado e independiente la defensa de la Constitución y el control constitucional de las leyes. También tenemos la crisis judicial. Varios reconocidos juristas de la época expresaron sus opiniones favorables al proyecto de reforma del gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, dada principalmente por esta crisis. Por ejemplo, el exministro liberal y el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Colombia, Roberto Salazar, aunque no se refirieron expresamente, estuvieron de acuerdo con la creación del Tribunal de Garantías Constitucionales. El general Gustavo Rojas Pinilla nombró una Corte Suprema de Justicia integrada por magistrados conservadores y por magistrados liberales el 1 de febrero de 1954. Esta corte debía responder a los anhelos del país, además se iniciaría una transformación judicial regida bajo principios de ética y honestidad profesional. Rojas Pinilla no estaba de acuerdo con la reforma constitucional de 1910, ya que dejaba a facultad del Congreso la elección de la Corte Suprema y de los magistrados de la Corte. Él decía que su método era mucho mejor, ya que tenía mucho más respaldo ciudadano y además de esto dejaba a un lado el sectarismo faccioso de la Corte y de la rama judicial. Dominio de Rojas sobre la Asamblea Nacional Constituyente el 30 de julio de 1994. Este mismo órgano amplió el número de sus miembros, incluyendo representantes de las Fuerzas Armadas y de la Iglesia Católica, y determinó que el 3 de agosto elegiría el presidente de la República.
Para mediados del 56, el general Rojas había decidido conformar una plataforma política propia, impulsando así lo que llamaría la Tercera Fuerza, que buscaba consolidar su proyecto político uniendo los sectores populares con las Fuerzas Armadas en el poder. Los líderes de los partidos liberal y conservador habían iniciado conversaciones en lo que se llamaría el Frente Civil, que apuntaba a un pronto regreso de la democracia. Al ver esto, Rojas decidió dar un asalto a la independencia de la Corte Suprema, que parecía inspirarse en el proyecto de reforma constitucional del 53. Cuando propuso crear el TGC, ahora buscaba establecer una sala de negocios constitucionales, que logró implementar el 26 de julio de ese mismo año. Esta sala estaba conformada por 8 magistrados cuya función era decidir sobre la constitucionalidad de los actos legislativos objetados por el gobierno como inconstitucionales. En 1954, la mujer colombiana obtuvo un significativo reconocimiento de sus derechos. Uno de los aportes más importantes del gobierno de Gustavo Rojas Pinilla fue el reconocimiento oficial de la mujer a elegir y ser elegida. Acá es donde se marca un importante paso democrático a favor de la mujer. Los aspectos con los que podemos concluir estas reformas de este periodo fueron, dentro de los más importantes, la abolición de la esclavitud. Entre tantos, una bien importante es la separación que se dio entre el Estado y la Iglesia, y debido a la parte liberal, el pensamiento liberal que se vio en este periodo. Y uno de los importantes fue el voto popular para elegir a congresistas, gobernadores y magistrados por parte de los ciudadanos mayores, hombres mayores de 21 años.